Una vez que ingresamos al estacionamiento y es el acceso, nos va a conducir un gran corredor, lo que es a la plaza central, que es donde se ubica el castillo, el edificio emblemático, lo que es el templo de Kukulcán. Y desde aquí empieza como que las decisiones de qué nos conviene ver, si los templos de Venus, si orientarnos hacia el observatorio o dirigirnos a cualquiera de los dos cenotes, o visitar lo que es el juego de pelota, el más largo y el más grande de Mesoamérica, etcétera, ¿no? Entonces hay cierta confusión de cómo hacer una visita. Entonces vamos a sugerir lo que es un pequeño recorrido de este sitio arqueológico, uno de los más importantes de la península de Yucatán, lo que se refiere a Chichén Itzá. Entonces, en la parte central estamos ubicando lo que es Kukulcán, el castillo, aquí lo tenemos, en uno de los extremos tendremos el Zompantli, el juego de pelota. Aquí estamos viendo cuál sería parte del recorrido. Cuando ingresamos, lo primero que vamos a ver de frente es la gran plaza, que es donde está el castillo. En uno de los extremos se ubica lo que es el Templo de los Jaguares y el gran juego de pelota, que está acá en la parte norte. Acompaña a este sector lo que es el Zompantli, la plataforma de Venus, y tomando un camino intermedio entre el grupo de las 1000 columnas y este primer complejo, llegaríamos a través de un gran corredor en la selva, lo que es el cenote de los sacrificios. Y en el otro extremo, justamente en la parte izquierda, que estaríamos viendo otro cenote, que es el cenote Xoloc, que es donde se encuentra una de las partes más antiguas de la ciudad. Y es en ese sector donde nos permite ver y apreciar lo que es el observatorio, el caracol, el grupo de las monjas y la plataforma de las tumbas, así como el templo de los retablos. Esto es lo que vamos a recorrer. Primero vamos a enfocarnos en el castillo en la gran plaza para posteriormente irnos y ubicarnos donde se encuentra el gran juego de pelota. Entonces, una vez que llegamos al estacionamiento, digo, de Cancún está como a 2 horas y media, un poquito más hoy en día, porque el camino que nos conduce hacia esas zonas está también trazando lo que es el Tren Maya, también está como a la mitad de lo que sería Mérida, muy cerca de Valladolid. Entonces, el recorrido sugerido es posiblemente tomar un ADO desde la ciudad de Cancún. En 2 horas y media estaríamos llegando a Valladolid, y en Valladolid se toma una camioneta o camionetita por 35 pesos y los lleva hasta Chichén Itzá. Este recorrido, haciéndolo por cuenta propia, el camión del ADO les cuesta 198 pesos, más 35 pesos de Valladolid a Chichén Itzá, es decir, que con 240 pesos por su cuenta pueden llegar a Chichén Itzá. A los nacionales nada más se les cobra 80 pesos de la entrada y la mitad del impuesto federal, que es algo así como 230 pesos. A los extranjeros, por ingresar al sitio, tienen que pagar casi 500 pesos. Cabe señalar que esta zona de la República no nada más se paga el costo del boleto, que es lo que establece el INAH, sino también que se paga un impuesto federal. Esto no sucede si vamos a Tulum, a Ekbalam, a Chichén Itzá, cerca de los 200 sitios que se pueden visitar o tratar de conocer allá justamente en lo que es en la zona maya. Entonces, al extranjero sí se le cobra un poquito más. Y este es el acceso, ¿no? Todavía podemos ver algo de controles, de protocolos por el tema del COVID, que a la entrada, hay que decirlo, sí hay que entrar con el cubrebocas, pero sinceramente ya en el interior del sitio arqueológico, el cubrebocas es mera anécdota. Entonces, una vez que iniciamos, que hacemos nuestro control, pasamos por estos corredores. Vamos a hacer rápido este caminata para poder llegar al castillo y luego nos vamos a tener con detenimiento hacia el templo de Kukulcán. Esta es la gran plaza, este gran edificio de 9 cuerpos, que ahorita vamos a ver en unas imágenes cuántos escalones tiene, y esto nos va a dar como pauta un edificio calendárico. Aquí tenemos esta imagen. Sabemos que la cosmovisión de Mesoamérica tenemos un ámbito terrestre y un ámbito elevado, que es el supramundo, lo que es el cielo, y los 9 niveles del inframundo. En el número 1 quiere decir que en la parte baja del templo de Kukulcán existen zonas naturales, ¿no? Que fueron características de esta región, como puede ser los cenotes. Sobre estas cavidades, sobre el agua, fue que se edificó este gran edificio. Entonces estamos viendo del 1 al 4
serían los 4 niveles que tendríamos en este gran edificio. Y posteriormente vamos a ver cómo están ubicadas lo que son las escaleras. Ahorita que lo veamos de frente y en cualquiera de sus costados, vamos a poder determinar 4 lados, cada uno relacionado y dirigido a los rumbos del universo. Sus 4 escaleras que conducen en la parte alta a ese templete corresponden a 91 escalones. Si ustedes multiplican los 91 escalones por los 4 sectores de la ciudad, nos da 364, es decir, el calendario. Y nos faltaría un día para completar el ciclo. Pues el último escalón sería justamente el templo, que es lo que estaríamos viendo en la parte alta. Entonces vean cómo la cosmovisión, cómo los calendarios y todos estos temas están perfectamente relacionados, no nada más en la zona maya, sino también en lo que corresponde a toda la zona de Mesoamérica. Entonces, 364 escalones es lo que tendríamos, y aquí estamos viendo de frente lo que es ese gran castillo, lo que sería el templo de Kukulcán, que es el edificio principal de la zona de Chichén Itzá. El castillo o esta pirámide de Kukulcán no es otra cosa más que el reflejo del poder político y religioso del sitio, además de plasmar el conocimiento astronómico de los mayas. Aquí está en manifiesto este conocimiento. Es un edificio, como estamos viendo, de planta cuadrangular, que cuenta con 9 cuerpos. Los 9 cuerpos seríamos como esos relieves, esas salientes que estamos ubicando justamente frente a nosotros. Estos cuerpos están escalonados con muros en talud. Ese panel que estamos ubicando se le conoce como talud. También cuenta con una escalinata por cada lado, ya que es un templo el que nos va a comunicar en la parte alta. Este presenta columnas, ¿no?, de forma de serpientes, que se le conoce como serpentiformes, en su acceso principal. Y es aquí también donde hay mascarones de chac en sus 4 frisos. Ahí estamos viendo en lo que son las alfardas, lo que son las cabezas de la serpiente emplumada. La fachada principal, cuando ingresamos nos confundimos. Esta fachada principal está orientada hacia el norte, que es donde se ubica el cenote sagrado. Es decir, en ese costado que estamos ahorita dirigiéndonos, allá estaría el norte de la ciudad. Posterior a visitar el juego de pelota, vamos a ubicar justamente ese cenote sagrado, donde probablemente el castillo estuvo dedicado al dios Kukulcán, por ello de su nombre. Tiene una ubicación exacta, ¿no?, el cual nos va a permitir direccionar lo que son las grandes festividades que se producen en los efectos de luz y sombra, con lo que correspondería a lo que son a los equinoccios y a los solsticios en este lugar. Forman triángulos que simulan el cuerpo de una serpiente, que es lo que estaríamos viendo en el equinoccio de primavera y otoño, cuando se produce este efecto de luz, lo cual se ha interpretado a través de algún tiempo como el descenso de Kukulcán a la tierra, esto con el único fin de fertilizarla y dar comienzo al ciclo agrícola. Entonces, si determinamos esos 364 días, vemos la composición de las estaciones, cómo se van moviendo durante este equinoccio. Entonces, al bajar la serpiente se dice que tiene un elemento totalmente agrícola, ¿no?, para el inicio de la cosecha. En esta misma plaza, que es muy extensa, vamos a ver en el lado izquierdo lo que sería el templo del jaguar. Es en este templo del jaguar donde podemos ubicar posteriormente la ubicación exacta del juego de pelota más grande de Mesoamérica. Nos estamos refiriendo al gran juego de pelota de Chichén Itzá. Una toma panorámica de lo que estaríamos viendo justamente en este sector. Entonces, la visita se puede fraccionar, se puede dividir de acuerdo a varios lugares de interés. Primero, el gran castillo, que formaría la plaza central, que es lo que estamos viendo. Luego, el gran juego de pelota, que es donde vamos justamente caminando, pero ese basamento que está en la parte alta no es otra cosa que el templo de los jaguares. Ese templo de los jaguares, vamos a ver que hay ahí precisamente este animal en piedra, cantera, justamente formando parte central
de esas tres puertas. Y algo que nos refiere a esta arquitectura PUC, algo de lo más interesante de estos sitios mayas, son todos los mascarones, toda la arquitectura que tenemos aquí representada. La seriedad y la complejidad de ese ritual del juego de pelota, pues nos da la pauta de los elementos más religiosos que estaríamos viendo justamente aquí. Y este templo de los jaguares está asociado al rito de este animal precisamente, en donde nos va a mostrar en esos mascarones justamente la representación de este gran jaguar que formaría parte de los grandes animales mitológicos. Ahorita nos vamos a acercar un poquito, vamos a tomar unas fotos, vean ahí está el jaguar y vamos a ver cómo se distingue perfectamente su perfil. Este es uno de los lugares más sagrados, ahí podemos ver las grecas, que esto es totalmente del estilo PUC. Esto nos va a llevar al juego de pelota, que es la cancha de mayores dimensiones en Mesoamérica. Ahorita estamos viendo ya en esa esquina algo de sus 120 metros de largo por 30 metros de ancho, que es lo que nos vamos a percatar justamente en un momento. Es también en estos templos donde seguramente se llevaban a cabo rituales, y en el interior de este templo se localiza el panel con relieves que muestran distintas escenas de los que participan justamente en los rituales del juego de pelota. Entonces, este sector es cuando ingresamos al castillo, a nuestra mano izquierda, de gran plataforma y de gran expresión, nos estaría invitando lo que es este templo de los jaguares. Ahorita nos vamos a acercar, justamente allá arriba se alcanzan a ver muy levemente algunos frisos, y es aquí donde, en este pequeño templo, que es uno de los más notables de Chichén Itzá, por su diseño arquitectónico. Vean, ahí estamos viendo algunos relieves, y aquí estamos viendo lo que son estos frisos, por su rica complejidad decorativa, que hacen alusión al juego de pelota. Aquí tenemos lo que es ese jaguar. En la parte interior de este templo, en esas grandes columnas, forman servientes de cascabel, se alcanzan a ver lo que son los crótalos con las fauces abiertas, esos detalles estarían justamente ahí en el interior. Y en los frisos observamos la decoración conformada por bandas que representan serpientes entrelazadas. Esas grecas que vimos no es otra cosa más que las serpientes entrelazadas. ¿Y a dónde nos lleva este corredor? Pues simplemente al juego de pelota, este gran juego de pelota que así se le conoce. Es la cancha de mayores dimensiones en Mesoamérica, algo así como 120 metros de largo, que ahorita vamos a ver cuán largo es por 30 metros de ancho. Está formada por dos elevaciones, como estamos viendo justamente ahí, de muros, en donde en el centro se encuentran empotrados los anillos de piedra, que es donde típicamente tenía que ingresar la pelota, como los marcadores del juego de pelota, ya que llevan la representación de las serpientes emplumadas. Aquí estamos en uno de los extremos. Tenemos el templo norte y el templo sur. En cada uno de estos templos, seguramente aquí se colocaban y se realizaban lo que eran actividades rituales. Aquí estamos viendo el templo norte y allá al fondo está el otro templo, lo que es el templo sur. Entonces, ¿qué complejos tenemos alrededor del juego de pelota? Del lado derecho, el templo de los jaguares, que es el edificio más alto, y el templo norte y el templo sur. Vamos a observar que en los dos costados hay relieves que tienen toda la inscripción de las personas y de los gobernantes y de la gente importante que podía morir justamente a través de los sacrificios o de estos rituales. En cada uno de los extremos tenemos salientes, lo que es la cabeza de Kukulcán, aquí estamos viendo. Y en estos frisos, en estos altorrelieves de las banquetes muestran escenas que se repiten 6 veces, es decir, tenemos paneles, 3 de cada lado, que no es una cosa más que la representación de la ceremonia sagrada del juego de pelota, en la que se enfrentan 2 equipos con 6 jugadores cada uno, más sus capitanes, que es lo que comandaba lo que era esta gran escudería. Y visto de frente, el jugador de la izquierda es el triunfador, pues sostiene la cabeza decapitada. Todas estas simbologías se ven representadas justamente en estos sectores. Aquí se pueden ver gobernantes, estamos viendo, ¿no? Los perfiles
de estos jugadores del juego de pelota, y tenemos lo que son todos los instrumentos, el cual se les protegía la rodilla, y también tenemos algunas gotas de sangre que formaban parte de este ritual. La sangre del perdedor, es importante comentarlo, está representada mediante las serpientes. Pues parte de estos frisos, cuando se hace la visita, se ven estas gotas de sangre, que no es otra cosa que la representación de las serpientes. También esto simboliza, como sabemos bien con los mayas, lo que es la ceiba, que es el árbol que crece en el centro del mundo. Y ahí tendríamos en el otro extremo el otro de los templos, que en el interior también se encuentran mascarones. Entonces, esto simplemente forma parte de las decoraciones de este gran juego de pelota. Como bien les dije, es el más grande de Mesoamérica. Este gran juego de pelota tiene un vínculo con la idea de la guerra sagrada, es decir, está asociada a esta gran actividad. Desde tiempos muy tempranos, este terreno estuvo dedicado a la guerra y a la perpetuación de la historia de las dinastías. Es por ello que en los relieves se mantienen reflejado todo este tipo de personajes. Este es el aro, podemos ver la inscripción de Kukulcán. Estos son los mascarones que se encuentran en el interior del templo norte. Esta es una foto que nos permite ver esos 30 metros de ancho de este juego de pelota. Y es un festín de altorrelieves. Ahí vemos inscripciones, perfiles, cráneos. Es una gran decoración lo que produce este lugar. Aquí tenemos rostros, es decir, la iconografía es vasta, nos llevará todo un día para poderla analizar. Vamos a correr rápidamente por la cancha del juego de pelota, vamos hasta el otro extremo y vamos viendo cómo en una de las esquinas tenemos a Kukulcán. Tenemos toda la gente que lo visita y vemos estas alfardas también perfectamente decoradas. Vamos a salir por uno de los extremos, del extremo izquierdo de este juego de pelota, para seguir viendo lo que es el otro complejo que nos va a llevar donde se encuentran lo que es el templo de Venus y la plataforma de las águilas y de los jaguares, así también como el Zompantli. Vamos a ver inscripciones de los animales mitológicos justamente en este lugar. Vean, no dejamos de ver lo que son perfiles. Ahí tenemos cráneos, toda la sucesión, todos estos paneles, donde no es otra cosa, donde reflejan los perdedores y los que ganan en este gran ritual. En las partes altas, de las partes medias, justamente a la mitad, 60 metros de distancia, es donde se ubican los aros del juego de pelota. Entonces vamos a continuar nuestra visita. La verdad es, nos tocó un clima bastante agradable, a pesar del calor, es algo que se podía totalmente controlar. Y es en medio de este lugar donde las serpientes surgen en una planta de forma de calabaza, que representa también el árbol de mundo. Los jugadores estaban perfectamente ataviados, ¿no? Era un gran ritual con una gran introducción a las vestimentas. Aquí conocemos el concepto de guerrero jugador. El guerrero jugador maya es el que atestiguaba justamente la escena. Entonces, aquí se involucraba el poder del Estado y la comunicación con el otro mundo. Normalmente estas canchas tenían algunos orificios, el cual comunicaban con el supramundo. Y en la parte alta es lo que teníamos este elemento, y continuando con su dirección en ese ciclo, pues nos llevaría al inframundo. Esta es otra vez parte del templo sur. Vamos a ver esas escalinatas. Justamente ahí se colocaban los personajes más importantes. Y vamos a recorrer rápidamente en el Zompantli. Ahí tenemos los cráneos, ahorita lo estamos recorriendo de forma rápida, que hay más de 1000 cráneos, obviamente en altorrelieves. Y vamos a caminar rápidamente para llegar al donde se encuentra el cenote sagrado, que es donde se dedicaban y se echaban justamente en ese lugar lo que son a los muertos, a los cráneos, que es lo que vamos a llegar justamente al cenote sagrado. Es en este lugar que nos desviamos un poco para llegar justamente a este extremo. Recordar que aquí hay dos cenotes, el sagrado y el Xolostoc. Ya una vez que salimos en este cenote, vamos de nueva cuenta a encontrarnos allá al fondo con Kukulcán. Y es en este lugar donde vamos a ver
lo que es el templo de Venus y el templo de la Águila. Venus está asociado a la noche y también no dejamos de apreciar en la parte alta y en las alfardas lo que es la imagen de Kukulcán. Estas plataformas de las águilas y de los jaguares se utilizaron para ceremonias religiosas. Estas plataformas muestran las características arquitectónicas muy comunes de las plataformas de cuatro escalinatas, en cuyas alfardas, que es lo que estaríamos viendo en esta cara, que está con un estado un poquito más abandonado, más bien no reconstruido como lo que estaremos viendo ya, se ven representaciones de serpientes emplumadas. En los tableros, que son esos paneles verticales, se encuentran lápidas con representaciones de personajes y de águilas y jaguares que sostienen corazones. Tal vez, posiblemente, y ya de acuerdo a muchos años de estudio, haciendo alusión lo que son a las órdenes militares. Entonces vale la pena detenernos y analizar sus cuatro caras, porque es donde veríamos las lápidas con los jaguares procedentes de la plataforma de Venus, y también tenemos la plataforma de las águilas en este lugar. Funcionaban para actos ceremoniales. Recordar que estamos en el centro, en la zona ritual de Chichén Itzá. Nos dio la bienvenida a ese gran castillo, esa gran serpiente. También sus pequeñas relieves se encuentran en estos grandes templos. Ahí tenemos lo que son las representaciones de Venus en estos lugares. También muy cerca de aquí estaría ubicado lo que es el Chacmol y el Zompantli, es decir, los principales elementos que estarían decorando estos sectores. Vamos a tomar rápidamente este otro camino en uno de los costados para llegar a lo que es el templo de los guerreros, y este edificio que vamos a ver, el de las columnas, que lo vamos a recorrer rápidamente, pero ahorita nos vamos a regresar para verlo de una forma muy especial, con algo que tiene que ver con los toltecas. Chichén Itzá tiene dos épocas arquitectónicas, lo que se refiere a la época Puc, que es lo que dio origen a la ciudad, y a la influencia tolteca. Vamos a ver aquí justamente en el Palacio de las Columnas, cómo están esculpidas, que es muy destacable el trabajo de los altorrelieves. También sabemos que Chichén Itzá es el mejor ejemplo de los movimientos migratorios. Aquí muchos pueblos llegaron de otros lugares justamente a migrar, había actos religiosos y de peregrinajes. Entonces, en Mesoamérica es en este punto donde se llevó a cabo esta actividad, como lo que vendríamos conociendo como el posclásico temprano, ya que, como platicamos, reúne evidencias tanto del área maya del centro de México como la fundación de los toltecas, que es lo que vamos a ver más adelante, con una comparación del edificio de las columnas que se encuentra en Tula. La arquitectura conocida aquí se le conoce como Mayapán, que es un sitio arqueológico también muy similar a Chichén. Estamos hablando de edificaciones que se construyeron por ahí de entre el 980 a 1200 antes de Cristo, 25 kilómetros cuadrados la extensión territorial, ¿no? Tenemos patrones dispersos de grupos de arquitectura monumental, todo esto conectado al centro de la ciudad a través de los famosos caminos o los sacbés. Estos sacbés son los caminos sagrados. Se estima que la población que llegó a vivir aquí en su máximo esplendor fue algo así como 50,000 habitantes aproximadamente. Este extremo que estamos viendo es el templo de las 1000 columnas. La grandeza y el poder de Chichén Itzá se puede observar en su arquitectura, que es como lo que estamos visualizando en estos momentos, y sus castillos importantes, el castillo, el templo de los guerreros, que es donde estamos ubicados, y la plaza de las 1000 columnas. Claro su nombre por las columnas que estamos viendo justamente en este sector. Estamos en el sector norte de la ciudad, ¿no? En esta ala está el juego de pelota, el templo de los jaguares, está el cenote sagrado, y justamente estamos en este lugar. En el otro extremo estaríamos completando la visita más adelante, lo que es el observatorio. Entonces, este grupo de las 1000 columnas, en sus grandes columnas, tiene relieves. Es aquí donde hay un amplio espacio delimitado por estas grandes
cavidades, ¿no? Estas grandes proporciones de las columnas. Y esta zona se utilizaba para actividades ceremoniales y también comerciales. Se dice que en este sector estuvo ubicado muy posiblemente el mercado. Dentro de las columnas, sí, en el interior de lo que vamos a apreciar ahorita, con esos relieves de guerrero y altares, con representaciones de personajes que realizaban ofrendas de copal. Vean, como dato curioso, ¿no? Vendedores ambulantes siempre los tenemos presentes. Ahorita vamos a tomar a la izquierda para ver cómo está el interior de estas columnas que eran utilizadas para rituales. Este palacio de las columnas esculpidas, aquí es donde se encontraron algunos chacbols en la columnata sureste, donde se llevaban también actividades administrativas y también fungían como bodegas. Es aquí donde se encontraba un temazcal o un baño de vapor y lo que sería el mercado. Entonces imagínense cómo está estructurada la ciudad, el mercado, el baño de vapor o el temazcal, el cenote sagrado, el juego de pelota, los templos de los jaguares. Entonces es digamos que una de las partes más ceremoniales, lo que son estas columnatas norestes y oeste que estamos viendo justamente en este lugar. Es también aquí donde las columnas de mayores dimensiones se encuentran en el sitio, que nos muestra que claramente la importancia, ¿no? Y en ese edificio que estamos viendo, en su fachada principalmente, da hacia dónde, hacia la plaza del castillo. Normalmente la orientación y la fachada de los edificios estaban orientadas hacia un punto ceremonial o importante de la plaza, que este es el caso muy práctico. Es aquí donde se puede apreciar lo que es un drenaje, porque también había obras hidráulicas de 65 metros de largo que correría justamente en ese sector, que es la mayor obra hidráulica. Y aquí vamos a detenernos rápidamente. Aquí les hice un cambio de ritmo. Este edificio que estamos ubicando, le voy a regresar 2 segundos. Este edificio que estamos viendo se encuentra en la ciudad tolteca de Tula. Vean la similitud. Es el templo de las columnas en Tula. En la parte alta es donde se encuentran los atlantes y es aquí donde también hay un chacmol. Esto es Tula Hidalgo. Vamos a acercarnos y ahora vamos a ver cómo luce el templo de las 1000 columnas, el templo de los guerreros de Chichén. Este es Chichén Itzá. No es coincidencia que se parezcan los dos conjuntos. Quiere decir que la influencia olmeca, es decir, la cultura tolteca plasmada en el altiplano, está representada arquitectónicamente. Vean, esto es Tula y lo que vimos hace rato es Chichén Itzá. Entonces esto no es otra cosa más que la evidencia de la influencia de los toltecas. Aquí estamos viendo de nueva cuenta este gran castillo, que es la parte central, como podemos ver. Ya están los espectáculos otra vez de luz y sonido. Esos empiezan ya a las 7, 8 de la noche y nada más como comentario cuesta 600 pesos la entrada a ese espectáculo de luz y sonido. Ahorita vamos a ver de nueva cuenta lo que es la Plaza de las 1000 Columnas. Ahí tenemos de nueva cuenta nuestros nuevos cuerpos. Ahí tenemos a Cuculcán en la parte alta y ese sería el escalón número 365. No cabe duda que es un lugar que nos permite disfrutar de muchas vistas, que es lo que estaríamos justamente viendo en este lugar. Y ese templo de los guerreros, el que vimos hace un momento, tiene ese nombre porque en las columnas aparecen personajes labrados que en su mayoría se encuentran armados. Vean, ese es el templo de las 1000 columnas, muy similar a lo que teníamos en Tula, en la capital tolteca. Es ahí donde las pilastras, columnas y banquetas están representadas con la milicia. Esos relieves se encontraron pintados y conservan todavía restos del estuco, que es donde se encontraron en el templo del Chacmol. Ahí es donde hay una subestructura de ese edificio, donde los pórticos están flanqueados por las columnas, y todo esto formando lo que son las serpientes en las esquinas. Y los muros exteriores se observan lo que es el estilo arquitectónico Chac, que es lo que se le conoce, con estos relieves que aparecen las representaciones de hombres con atributos de serpiente y pájaro.
Si se fija, no hemos dejado de hablar de los animales, ¿no? Lo que son las serpientes, los jaguares, los pájaros, guerreros, Venus, serpientes, es parte del panteón, es parte de la cosmovisión. Los 4 animales mitológicos los tenemos aquí presentes, particularmente los 3 primeros, lo que son los felinos, lo que son las aves y lo que son las serpientes. En este camino nos va a llevar justamente al otro extremo de la ciudad, que es lo más antiguo, que tomamos estos corredores y nos va a llevar a otro cenote sagrado. Ahí estamos viendo cómo sería la clásica casa maya, ¿no? Hecha de palma y de madera. Ahorita nos vamos a meter rápidamente, nada más para ver cómo es el interior. Ahorita va a estar un poquito oscuro, simplemente es para darnos cuenta de cómo serían las famosas casas mayas. Así es como está representado la casa habitación de los mayas. Se encuentra en la parte central de este corredor que nos va a conducir con el otro de los extremos, que es donde está el templo de las monjas, donde nos va a conectar ya casi al final con el caracol, con el observatorio. Entonces vamos a caminar rápidamente por estos corredores y vamos a llegar al templo de Xoltok, que es donde se encuentra este cenote. En la parte trasera de este conjunto, este pequeño patio, vamos a visualizar lo que es el cenote, que es lo que estaríamos viendo. Entonces el sitio está acompañado con 2 cenotes. El que estamos viendo, este sería el templo. Como pueden ver, las columnas son muy similares en todos los extremos. Y donde está esa barda, esa protección, vamos a alcanzar a ver así muy, no con muy buena vista, porque tiene un hundimiento bastante profundo. Allá al fondo se alcanza a ver parte del color del otro cenote. Ahí se ve el cenote, ¿no? Cerca de los 2.500 cenotes que tiene la península, todos conectados. Sabemos que parte de la agricultura y parte de la conexión con el inframundo de la zona maya es a través de estos grandes cenotes. Entonces aquí estamos en el otro extremo sur de la ciudad, en el otro costado, para continuar nuestra visita y tratar de seguir apreciando lo que son los otros conjuntos, como el conjunto del osario, que es donde se encuentran las tumbas de los gobernantes, el caracol y las monjas. Hay otra zona que no se puede visitar, que es el origen de Chichén Itzá, que es el grupo de la serie inicial. Lo más que vamos a alcanzar a ver ahorita es una reproducción de los arcos de esos sacbés. Entonces vamos a salir ya de estos corredores, de esta selva, para continuar nuestro recorrido y ubicarnos en el conjunto del osario. Rápidamente aceleramos nuestro paso para llegar justamente a ese extremo. Podemos ver vendedores ubicados justamente en todos los lugares. Aquí vamos a llegar a una serie de tumbas, que es donde se encuentra justamente este complejo. Entonces es interesante, ¿no? Que todo está conectado. Y esta es una de las entradas. Es en este sector de la ciudad donde se encuentran los hoteles. De hecho, hasta aquí podemos llegar. Este arco de entrada pareciera original, pero no es una reproducción. Simplemente nos mostraría cómo son los sacbés. Ahí vamos a ver más adelante lo que es ya una zona acordonada, que es donde ya no podemos cruzar hacia allá, pero a partir de este punto más hacia el sur estaría lo que es el origen de la ciudad, como algunos le llamarían el Chichén Viejo y el Chichén Nuevo. Nosotros lo que visitamos es el Chichén Nuevo. Vamos a continuar justamente para esta plataforma. Esta es una tumba que nos está acompañando justamente donde se encuentra el osario, que es uno de los edificios complejos y más importantes de Chichén Itzá, comparándolo con el castillo. Es aquí donde, en esta plataforma de las tumbas, funcionó como un osario, es decir, un cementerio. Durante las exploraciones se identificaron y se encontraron varios entierros secundarios, pero vean, nunca dejamos ver la inscripción de Kukulcán, es decir, la serpiente emplumada, y los paneles también decorados con cascarones. Estos rasgos son muy notables porque mantienen todavía mucho material perecedero. Y en esta plataforma de Venus, que vamos a ver más adelante, es donde cuenta con relieves, que justamente ese es el templo de Venus en este sector. Y ese edificio que parece como el castillo en chiquitito, ese no es otra cosa más que el osario. El osario, por haber sido construido sobre una cueva, comunicaba
mediante un tiro al inframundo. Eso es lo que estaríamos viendo, el osario o la tumba del gran sacerdote. Tiene una gran importancia, vemos en la parte baja las cabezas de Quetzalcóatl, más bien de Kukulcán, perdón, y es aquí donde hay una relevancia simbólica de este edificio que dan cuenta no solo por su elaborada iconografía, vamos a ver más adelante parte de los cascarones, esas esquinas muy del estilo Puc, sino que también es aquí donde siglos después del abandono de la ciudad, en el que se depositaron incenciarios rituales. Es decir, que el maya, el original, todavía utilizaba este lugar muy similar al castillo para continuar con sus rituales. Sus 4 escalinatas también en sus 4 sectores del universo nos da como pauta, y en la parte alta un templo superior, aunque de menor altura. Ese cascarón que estamos viendo ahorita, vamos a ver, esto es totalmente arquitectura PUC. Estos son el osario, son los mascarones de la esquina suroeste. Ahorita vamos a ver justamente, vean los mascarones, esto es totalmente PUC. Esto es muy distintivo de la arquitectura maya. Aquí estamos hablando que estas edificaciones son por ahí del 890 después de Cristo. En las alfardas siempre vamos a ver las serpientes entrelazadas, una emplumada y una en las nubes. Es parte de la cosmovisión y es parte como este animal mítico relacionado con el aire están conectados. En los bordes de ese basamento se pueden apreciar, cuando hacemos el recorrido, 8 serpientes entrelazadas, 4 cubiertas con discos de turquesa y otras con aretes. Esto lo podemos apreciar cuando le damos la vuelta. Entonces, vean, es un edificio ritual, no nada más porque el castillo está en el otro extremo, pero esto tiene una representación muy, muy similar a ese gran castillo de Kukulcán, que en sus alfardas, vean, ahí tenemos lo que son las fauces de Kukulcán. En total, tiene 48 tableros en los que se distinguen algunos elementos naturales como frutas, semillas de cacao, ¿no? Producto de esta zona maya, y diversas joyas. No joyas en físico, lo que es el metal, sino estas joyas eran representadas con piedras. Si vean las alfardas, ahí tenemos lo largo de la serpiente, ¿no? Lo que sería el crótalo. Y esto también vale hacer el comentario, lo veremos, algo muy, muy similar en Xochicalco, lo que son estas representaciones. Estos incenciarios fueron depositados durante el posclásico tardío. Por recordar, aquí estamos en este extremo, que es donde ubicaríamos el cenote de Xoltoc y su templo, la plataforma de las tumbas, que fue el primer edificio con una gran cavidad que fue descubierto durante las últimas exploraciones, el templo de Venus de forma circular que se encuentra frente al osario. Esta plataforma redonda que estamos viendo, nos vamos a parar, es uno de los pocos ejemplos con planta redonda en Chichén Itzá. No es muy abundante esta representación y se dice que este tipo de edificios se utilizaron utilizaron justamente para estos rituales públicos. Y terminando, vamos ya casi acabando este recorrido, nos lleva a otro de los lugares más simbólicos y más representativos, que sería la sexta zona, que se le conoce como el Caracol y las monjas. Aquí estamos viendo el caracol, que no es otra cosa más que el observatorio. Este caracol u observatorio se debe su nombre justamente a esa forma, ya que esa escalera en forma de espiral en el interior le hace dar esa forma de caracol, aunque también se le conoce como el observatorio. Este edificio redondo está situado sobre 2 plataformas rectangulares, que es lo que estamos viendo, que también tenemos la presencia de esas grandes columnas. Es aquí donde se llevaron a cabo las representaciones y las observaciones astronómicas. Presenta algunas torres redondas, que es un rasgo bastante excepcional en la arquitectura maya. Y aunque existen algunos ejemplos de la misma época, es aquí donde se presenta la mayor elaboración y el mayor decorado. Viéndonos muy románticos, todo esto se ve muy majestuoso. Esa fachada que ahorita vamos a ver de nueva cuenta está adornada por mascarones. Si seguimos en este extremo, vamos a llegar a una casa
Colorada, está la Casa del Venado, justamente en estos sectores que son templos más pequeños. Ahí tenemos otro edificio ritual de forma circular. Y estaríamos continuando, vemos estos restos de estas casas que están acompañando este gran caracol, para llegar a otro de los conjuntos más bonitos que estamos ubicándonos justamente allá en el otro extremo. Y me adelanto un poquito para hablarles del conjunto de las monjas. Aquí tenemos templos de tableros esculpidos, que no es otra cosa más que ese decorado. Ahorita que ingresemos a ese lugar, que es el conjunto de las monjas, y posiblemente su nombre se debe a que los edificios cuentan con numerosos cuartos, que los españoles cuando llegaron aquí, fiel a sus costumbres occidentales, les recordaron a sus conventos. Entonces, recordar que los nombres de los sitios arqueológicos se debe a lo que el descubridor o al personaje asimiló o asumió en su visita. Estamos viendo los templos que están justamente alrededor, y aquí tenemos presente también lo que son las plazas mesoamericanas. Al centro una gran plaza, en los extremos sus 4 edificios orientados a los rumbos del universo. Aquí es donde tenemos gran presencia de nueva cuenta, como en el gran osario, tenemos lo que son estos caracoles, estos relieves, estos mascarones. Y este conjunto de las monjas, como les digo, al ver muchas habitaciones, los españoles pensaron que eran como conventos. Este gran conjunto cuenta con estructuras palaciegas, vean, esto es totalmente palacio, es decir, es un juego de pelota que vamos a ver justamente en el otro extremo. Esta es una zona también bastante ritual. La decoración y el estilo, que son indicios de un largo periodo de ocupación. Esto es una característica. Cuando tenemos estos elementos, significa con esa decoración que hubo un gran periodo de ocupación. Esa es la famosa Casa Colorada, que es lo que estaríamos justamente viendo en este extremo. También este conjunto es donde se localizaron en el interior algunas representaciones de gobernantes, y en el interior hay agujeros que aluden a las cresterías caladas. Estos edificios debieron haber tenido una función, como vamos viendo y identificando en las plazas, y es una constante en Mesoamérica, algo así como representaciones religiosas y públicas, que es lo que podemos asumir en este tipo de arquitectura. Pues adosado a sus muros se encuentran algunas representaciones, todavía con relieves estilo maya tolteca. Entonces aquí es donde encontramos la Casa Colorada y la Casa del Venado. Es en estos lugares donde tendríamos estas representaciones. Recordar que estamos aquí en el extremo. Ahí vamos a ver otro edificio de grandes magnitudes, asumiendo lo que son algunas etapas constructivas. Esos edificios esquinados también tienen el nombre como iglesias, porque son pequeños edificios que destacan por su elaborada decoración del estilo PUC. Recordar, PUC y tolteca es lo que tendríamos aquí, que son elementos geométricos que están representados por los dioses. Otros edificios serían lo que estaríamos ubicando lo que son los anexos. Ahí tenemos en esos orificios, nos están mostrando algunas etapas constructivas. Estos edificios, allá tenemos lo que son los templos de los tableros, que todo está perfectamente esculpido. Y eso en esos lugares donde se representan algunas escenas mitológicas, con los animales, con las aves, los serpientes, lo que es el árbol, lo que es la ceiba, muy del estilo de lo que vimos anteriormente en el Templo de los Guerreros, ya que estos lugares, estos complejos cuentan con columnas y templos sobre el basamento, que esto es una gran constante. Esta plaza nos va a llevar justamente ya casi al final del recorrido en este sector, que es al Caracol y las Monjas. Es edificios de grandes magnitudes, nada más que nos permite ver lo que son las etapas constructivas. Dándole la vuelta a esta pequeña plaza, vamos a ubicar justamente
a través de esta vista el Caracol. Ahí podemos ver sus escalinatas, la principal del lado izquierdo y una de menores dimensiones que nos conduciría a un segundo cuerpo que sería como un templo temporal. Es en el lado sur donde se agregaron varias construcciones como cisternas. También ahí hay un temazcal y un arco sobre el Sacbé, es decir, sobre otra de las entradas sagradas. Este caracol es una de las obras majestuosas porque no nada más tiene la arquitectura cónica que estamos viendo, funciones astronómicas, sino también parte de la arquitectura y parte de los cascarones. Aquí estamos viendo lo que son la consecución de estos cuerpos con su volumetría rectangular, sus grandes alfarbas, sus columnas, sus templetes, y no es otra cosa más que el ingreso a través de esos corredores a ese gran observatorio. Ahorita nos vamos a acercar poco a poco para ver la forma del observatorio. Cabe señalar que estos sitios no se pueden acceder a ellos, simplemente tenemos lo que son las visitas panorámicas. Esas torres redondas, que es el rasgo bastante excepcional en lo que son la arquitectura maya, ya que existen algunos ejemplos de esta misma época en la estructura del caracol. Algunos datos de este sitio arqueológico muy característicos. Tenemos el Zompantli, que son esos cráneos, que hay más de 1000 inscripciones justamente en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que se ve? El templo de los guerreros, el osario, el observatorio y el caracol, conjunto de las monjas. Tenemos la presencia del juego pelota, tenemos el mercado, el temazcal, templos de las columnas, es decir, que una gran ciudad nos estaría llevando. Y aquí tenemos otro juego de pelota pequeñito, véanlo, del lado derecho, y un gran conjunto que es lo que estaríamos viendo en este lugar. Entonces, por ello que podemos ver aquí el estilo Puc y el estilo maya tolteca en esta gran ciudad de Chichén Itzá. Chichén Itzá significa en la boca del pozo de los Itzáes. Itzáes es un grupo original el cual corresponde a esta zona, por eso es los Itzáes, que su temporalidad o la línea del tiempo que estamos marcando del sitio, por ahí del 800 al 1250 después de Cristo, es lo que tendríamos justamente en este lugar. La estructura estelar, como bien sabemos, es el gran castillo que ya forma parte desde el 2007, de julio del 2007, como la séptima maravilla del mundo moderno, ¿no? Que fue una campaña bastante mediática para determinar e incluir a Chichén Itzá en ese conteo. Algunas cifras: 50,000 personas en su máximo esplendor, 1880 cráneos es lo que estaría formando los altorrelieves del Zompantli, 11,000 metros cuadrados es lo que estaría ocupando la extensión del gran juego de pelota, ¿no? 25 kilómetros cuadrados, y recibe algo así como 2 millones de visitantes al año. Uno pudiera pensar que es el más visitado de México, pero no. Para sorpresas de los que vivimos en esta zona del país, el sitio más visitado de México es Teotihuacán, algo así cerca de 3,5 millones de personas. Es el sitio más visitado. Entonces, esto es Chichén Itzá, el lugar de los Itzáes, influencia tolteca, influencia Puc. Tenemos esos grupos migratorios, llegaron aquí, y es por ello que su arquitectura civil, religiosa, administrativa, comercial, la tenemos presente en esta gran ciudad. Pues muchas gracias, nos quedan 20 segundos, ya nos vamos a ir despidiendo de este circuito, y esta visita es realmente como tuve la intención de hacerla, para darnos idea, porque muchas veces nos perdemos de qué complejos son los que estaríamos ubicándonos. De forma satelital tendríamos estos grandes complejos. Pues muchas gracias y ahorita nos volvemos a ver en pantalla.